Hola. Bueno, hola a todos. Buen día. Qué bueno. Buen día. Vamos a ir lanzando. Como les contamos en el mensajito, el que quiera puede sacar la cámara, ¿sí? Porque vamos a estar haciendo grabación. Eli, se te silenció el micrófono. Gracias. Ahí va. ¿Ahí va? ¿Me escuchan bien? Y ahora sí. Perfecto. Bueno, buen día para todos. Nos alegra mucho que haya tantos inscritos y tanta gente interesada en esta temática, que es compleja. Vamos a tratar de darles todos los aportes comunitarios para que ustedes se puedan manejar en sus situaciones vitales con todo lo que les podamos contar hoy. Pero todo lo que es patología no convoca, y la depresión en alguna medida es similar al cáncer. Muchas personas le tienen miedo al nombre y es muy complejo entregar ese criterio diagnóstico a nivel infanto-juvenil. Así que por eso nos pareció muy atinado presentar esto a nivel comunitario. Les voy a hacer una breve introducción de nosotros como Centro de Psicología. Estamos funcionando desde el año 2000. La verdad es que venimos día a día haciendo un trabajo importante de concientización y de atención clínica. Nos dedicamos específicamente a trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Nos dedicamos a trauma y a trastornos del aprendizaje. Ese es el espectro que nosotros trabajamos en un modelo de disciplina donde consideramos la ciencia, todas las implicancias neurocientíficas, la terapia cognitivo-conductual, la temática biológica central, genética, y la dinámica familiar. Así que lo sistémico en nuestro caso también es muy importante. Todo esto interrelacionado con las variables subjetivas de cada familia y de cada niño. Bueno, eso es un poquito para darles el marco de presentación. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos. Yo voy igual por las dudas a silenciar a todos, por si alguien se olvida. Ahí va. Y el que quiera ir escribiendo preguntitas, les surjan dudas, lo pueden ir haciendo en el chat. Así podemos adelantar y acelerar un poquito más la reunión, y al final de la presentación los disertantes vamos a ir tratando de contestar algunas preguntas. Si les pedimos, en el momento en que ustedes hagan las preguntas, si quieren hacerla específica a alguno de los disertantes, lo van a hacer. Bueno, hoy estoy también muy contenta y orgullosa de presentarles mi equipo, que estamos trabajando realmente muy bien, disfrutamos un montón de lo que hacemos, sentimos que nuestro proyecto de vida tiene que ver con todo esto que hacemos, y eso de alguna forma no nos deprime, ¿no? O sea, esto nos permite sentir felicidad, un bienestar, a pesar de que tenemos temáticas muy complejas y muy dramáticas en los pacientes, ¿sí? Así que vamos a empezar a compartir pantalla, les voy a empezar a presentar la temática de esta presentación, ¿sí? Bueno, lo más interesante de este webinar es que se lleven ideas concretas de qué hacer en la vida. Por eso lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre una tristeza normal y una tristeza patológica. ¿A qué le llamamos patológica? A lo que tiene que ver con un trastorno, a lo que tiene que ver con una enfermedad, ¿sí? Hay que tener en cuenta el contexto y las circunstancias, la frecuencia y la intensidad de los síntomas tristes, para que nosotros como padres, como educadores, como profesionales de la salud mental o de otra área de la salud, podamos distinguir si lo que le está pasando a este niño o adolescente tiene que ver con lo normal o lo patológico. Es central considerar que la alternancia entre tristeza y juego, entre tristeza y vinculación social, es la que se considera normal. La tristeza patológica comienza cuando el niño no puede dejar de estar triste, ¿sí? Y esto en general, ahora vamos a ir viendo la psicología evolutiva en torno a las edades, pero en general es cuando pasa más de una semana o 2 semanas. Obviamente vamos a trabajar lo que es la distinción del duelo, porque hay momentos oportunos para estar triste y hay que enseñar a los niños y a los adultos también, tenemos que aprender a psicoeducarnos
y a lograr saber cómo es estar triste, porque son temáticas que la mayoría queremos evitar, y si las evitamos es más difícil, porque en realidad si las evitamos nos podemos traumatizar, porque no podemos procesar, ¿sí? No podemos digerir lo que estamos sintiendo. Así que lo más importante cuando tenemos dudas sobre si lo que está presentando el niño, niña o adolescente es normal o patológico, podemos hacer una consulta orientativa, con lo cual no necesariamente llevamos al niño o al adolescente al psicólogo. Bueno, como veremos, la expresión de la emocionabilidad comienza con la vida y vemos en este llanto de bebé que ya este bebé nos está expresando algo más que un llanto, cuando a su edad biológica y cronológica, él no tiene otra manera de expresarnos, pero ustedes ven cómo está, digamos, teniendo una expresión más marcada de llanto. Está comprobado que hay depresión infanto-juvenil en bebés, o sea que los bebés se pueden deprimir aunque no tengan el lenguaje, ¿sí? El lenguaje hablado, el lenguaje oral. Esto es muy importante porque hace años era todavía una temática de duda, a ver si los bebés podían llegar a expresar un estado de tristeza patológica, y sí, pueden. ¿Y cómo se comprueba? Por el gesto del bebé, por la forma del llanto del bebé, por el nivel de irritabilidad. Vamos a ver que la depresión infanto-juvenil siempre está cargada de irritabilidad y de disturbios conductuales, por eso es tan distinta a la presentación de la depresión en el adulto. Bueno, cuando vamos avanzando en edad, los nenes ya van encontrando maneras de expresar en su mirada, en su postura corporal, ¿sí? En el momento en que cambia la boquita, cómo expresa el gesto de lo que siente. Y como padres, como tíos, como abuelos, como maestros, tenemos que ir acompañando a que los niños puedan expresarse. La idea no es decirle no así, no te expreses, sino es ayudarlos a hacerlo de una manera sana. Vamos evolucionando en edad y los chicos tienden a empezar ya a esta edad a empezar a poder poner palabras. Y las palabras, las áreas cerebrales que refieren al lenguaje oral, están realmente muy implicadas en la regulación emocional, porque ya van llegando a un área cerebral cerca de la neocorteza, cerca de los lóbulos frontales, con lo cual el niño ya va adquiriendo la capacidad de poder empezar a poner palabras. Por eso es muy importante psicoeducar a los chicos y ayudarlos a nombrar. Por ejemplo, a este nene le podríamos preguntar, ¿cómo estás? ¿Sí? Una pregunta abierta es muy importante, porque si no nosotros como padres, como educadores, estamos determinando, ya estás enojado. No sé, no le pregunté, ¿sí? O ya estás triste, otra vez con miedo. No, respeto, curiosidad, duda y escucha. Esto hace que los psicólogos tengamos menos trabajo, porque los niños que se sienten contenidos, considerados, se sienten mejor, más allá de que tengan alguna problemática. Vamos evolucionando en edad y vamos viendo cómo los gestos y las miradas se sostienen, ¿sí? Y cómo es tan importante el modelado. El modelado, miren, esta mamá o esta niñera o esta tía, quien quieran imaginar que es, está sobrecargada, sobrepasada, y la nena observa su reacción y sigue en estado de exaltación, ¿sí? Esto es re interesante de medir, de ver, y si ustedes quieren hacer una comprobatoria de estas temáticas, yo les aconsejo ir a las plazas y sentarse a observar. Ahora, bueno, con el barbijo vemos menos la cara, pero en realidad si observás las circunstancias familiares y de dinámica que se dan en las plazas, es re interesante esto porque se marca un montón esas situaciones, ¿no? ¿Qué les pasa a los padres y qué les pasa a los niños? Miren esta mirada del niño, miren esta expresión de cuando él conecta con su papá o su tío, no importa quién, es un adulto significativo para la vida del niño y está tratando de generar una imitación que ya va generando protección para la posible depresión en el caso de que la tuviera, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está aprendiendo y adquiriendo un posible hábito que tenga que ver con el instrumento musical, con el arte, que vamos a ir viendo, que son los factores de protección. Ven acá esta mamá exaltada, con miedo, y cómo la niña, ¿sí?, sigue la misma respuesta que la madre,
en cuanto a la forma de expresión, ¿sí? Esto es muy importante para tener en cuenta y para nosotros mirarnos a los espejos como padres, mirar al espejo y ver nuestras caras, ¿sí? Miren estos adolescentes, esta mamá o posible profesora, ¿sí? Pero son semblantes que están todos acordes a un nivel gestual en el cual se sienten relajados, se sienten contenidos, la conversación podríamos decir que está fluyendo, ¿sí? Y esto es re importante para generar un modelo comunicacional con los adolescentes. Tenemos que permitir que la comunicación fluya. Yo veo mucho en consulta que los papás y las mamás, los temas más candentes, más calientes y más difíciles, ¿dónde lo hablan? En el auto. Entonces, wow, en el auto. En general, si yo estoy manejando, en principio tengo que prestar muchísima atención en la afuera para no generar un problema. Y a su vez no tengo la mirada de mi hijo, porque mi hijo o mi hija está detrás o en todo caso está al costado, pero yo no puedo mirar, y si lo miro dejo de manejar. Entonces no se puede hablar así en el auto, sí se puede conversar de algunos temas, pero si yo tengo que generar o gestionar una conversación donde tengo que mirarme a los ojos, tengo que buscar que las sillas estén, digamos, una enfrente de la otra, para poder charlar, para poder, digamos, vernos las caras, las expresiones. Y obviamente es fundamental en adolescentes, en púberes, dejarlos que hablen, no estar ahí tuk, 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 indicando, disciplinando, porque si no los chicos no hablan. Entonces hay que dejarlos que se expresen, que nos cuenten lo que sienten. Después veremos, ¿no? ¿Qué hacemos? Tragaremos la comida, ¿no? O sea, yo ya tengo un hijo adolescente y un hijo adulto, así que sé lo que es esto. O sea, hay momentos que uno se queda re tenso con lo que te están tirando, pero bueno, es importante esa dinámica porque ahí en el juego de la vida es donde la expresión emocional va sintiéndose. Bueno, acá ven las expresiones y las reacciones. Yo me acuerdo, y bueno, ahora lo vivo en Zoom por las consultas online, pero en sala de espera, en el antes de la pandemia, nosotros ya percibíamos, o por lo menos yo con experiencia de tantos años, ya generaba diagnósticos con las expresiones emocionales de sala de espera, de los papás, de las mamás, de los niños, que estaban esperando para el primer turno. Yo todavía no sabía nada de la historia, pero los gestos con los cuales venían ya nos decían un montón. Así que se va logrando la adquisición de la expresión del ánimo emocional gradualmente. Primero hay llantos, gestos, miradas, y luego se va llegando a las palabras. Nosotros como adultos tenemos que tener paciencia, ¿sí? Y tenemos que ir normalizando algunos rasgos de tristeza. Tenemos que ir permitiendo que se expresen. Bueno, sin ir más lejos, en la pandemia, ¿no? Ahora podríamos decir, en vías de un principio de resolución, así que estamos un poquito más relajados todos, igual tenemos que seguir cuidándonos y mucho, pero hemos vivido, y ahora mi colega Dana Pérez les va a presentar algunos datos de las últimas estadísticas de nuestro país, en donde la incidencia de tristeza y de depresión en los niños y adolescentes ha aumentado. Y a veces aumenta justamente porque no dejamos que se exprese la tristeza normal. ¿Estás triste? Bueno, expresate. Te acompaño, no te prohíbo estar triste, te acompaño en que estés triste. La tristeza normal tiene que tener una causa. Y la causa no tiene que ser la que el adulto considera, sino la que el niño considera. Este nene puede estar triste porque no fue a la casa de un amigo, porque tiene que ir de vacaciones con su papá y no quiere. Hay un montón de motivos por los cuales está triste y para ese niño valen, ¿sí? Es importante no desvalorizar, así como si tienen 4 años y guardan una cajita porque les gusta esa cajita y nosotros tenemos que respetarlo, en la pubertad, en la adolescencia, a veces vemos un montón en las dinámicas, en las consultas familiares, que los papás tienden a desvalorizar el motivo por el cual el niño o la niña está triste. Y eso a ellos los entristece tremendamente. Cuando en realidad hay que decirles, bueno, vale, a vos te está pasando esto, vos estás sintiendo esto, en este momento de tu vida es muy importante lo que vos estás sintiendo, ¿sí? La tristeza patológica, el indicador central es que hay cambios importantes en el patrón de sueño, en el patrón de la alimentación, ¿sí? Hay momentos en donde el niño no logra sociabilizar ni conectarse con el juego, ¿sí? Y los intereses habituales empiezan a disminuir. Entonces, como padres, como familiares, como educadores, empezamos a notar que este niño no le está resolviendo tan bien a ese estado de tristeza.
En el duelo hay que respetar la expresión en torno a familia, cultura y religión. Esto es fundamental. No todos vivimos el duelo igual y todos además tenemos que pasar por duelo. El año pasado hicimos un taller de duelo con muy buena repercusión, pero es un tema que tampoco convoca tanto, porque la mayoría trata de pensar en el duelo cuando estás viviendo un duelo, no como una medida de prevención o ordenamiento. Y estamos hablando de duelo a temáticas de pérdidas en general, ¿no? Podemos perder temáticas laborales, podemos perder familiares y muertes más significativas. No es lo mismo el duelo de un hermano que el de un abuelo, ¿sí? No es lo mismo el duelo de un cambio de ciudad, ¿sí? El duelo de la separación también es un duelo. Hay que estar atento a las expresiones de duelo saludables, dejar que drene, que drene. Yo siempre digo que el duelo es como un reloj de arena y en algún momento hay que darlo vuelta cuando está la oportunidad de la vida y que empiece a drenar. Vos tenés que sentir un poquito de tristeza, lágrimas, bronca, enojo, ¿sí? Estar atento a esas expresiones saludables en el niño o adolescente y luego de llorar que pueda retomar actividades vitales y que además que llore. Estamos notando, hay un montón de correlato entre depresiones complejas, duelos complejos y el no llanto, ¿sí? Por eso está muy buena esta disertación para que ustedes piensen que no es que hay que consultar si el niño no para de llorar, también hay que consultar si el niño no cae, que está en duelo, ¿sí? Y tiene 10 años y sigue jugando a la Play, se murió su papá, por ejemplo, ¿sí? O sea, duelos muy significativos que el niño no expresa, no dice nada, no se molesta, no se queja, es tan complejo como si llora en exceso o si no puede retomar las actividades. Así que este tema de no retomar las actividades. Obviamente hay que respetar, hay que considerar que el retomar las actividades depende todo del tipo de duelo. Pueden ustedes hacer consulta orientativa sobre esta temática, con lo cual no implica necesariamente llevar a los niños o adolescentes a la consulta, pero pedir un asesoramiento profesional de cómo acompañar. Ahora, por ejemplo, me estoy acordando de una paciente de 15 años donde muere su hermana de 8 años, y ella, bueno, ahora tiene una depresión compleja, pero su papá, tratando de hacerlo mejor, siempre, generalmente los valores humanos son buenos detrás de conductas que pueden ser realmente dramáticas para los chicos. Su papá la obligaba a ella a ir a la escuela, ¿sí? ¿Cuándo la obligaba? La obligaba a la semana de que se había muerto su hermana. Una semana en ese tipo de duelo, es difícil retomar la actividad en ese momento, en ese contexto. No es el duelo de un abuelito, ¿sí? Es el duelo de una hermana, ¿sí? O sea que hay que encontrar el equilibrio, por eso es muy importante detenerse, a reflexionar, a pensar, y si no logramos saber cómo conducirnos, a hacer consulta temprana, ¿sí? Hay dificultad en el sueño y en la alimentación. En el duelo complejo o hay hipersomnia o hay insomnio, y en la alimentación también, o hay exceso de alimentación o déficit importante. Y también encontramos la polaridad entre no hablar del tema, no expresar nada, o hacerlo de una manera intensa y no parando en ningún momento, o no recordando nada que te pueda hacer sonreír, ¿sí? En el duelo que va siendo más saludable, vemos que el niño, la niña, el adolescente, la misma familia a veces expresa. Yo ahora estoy acompañando muchas familias en duelo por familiares de COVID, por ejemplo, y muy complejos, ¿eh? Pero a pesar del drama y de la adversidad, en algunas consultas, en algunos momentos, los niños expresan algo y se sonríen, se acuerdan de este tío que hacía chistes, se acuerdan de un momento de un camping, de unas vacaciones, y eso nos habla de que el duelo no está tan trabado, ¿sí? Que las personas puedan respetar que estén los objetos, por ejemplo, las fotos. Y en el duelo complejo también lo que vemos es detenido, hablando de objetos, detenida la casa durante mucho tiempo, más de 6 meses, a veces año o 2 años, una familia con un duelo muy complejo hace muchos años, que tuve que hacer una consulta en la casa de ellos, porque hacía 5 años que se había muerto el papá de la familia, y la habitación de matrimonial había quedado intacta, a tal punto que yo le pedía a uno de mis pacientes, que era un hijo, que tenía 20 años,
que tratara de entrar a la habitación y acomodar algo y no podía, y tuve que hacer una asistencia al domicilio. Y fue muy choqueante porque cuando abrimos la habitación estaban las pantuflas, estaba el cepillo de dientes, ¿sí? Estaba todo intacto. Esto es un duelo complejo. Intacto por más de 6 meses es un duelo complejo, ¿sí? Por eso es importante también el movimiento. Bueno, acá voy a ir haciendo un parate porque voy a dejar que continúe la licenciada Dana Pérez, así que voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ir hablando de etiología, genética, biología, la intervención psicosocial. Voy a dar, primero que nada, a Dana la posibilidad de compartir pantalla. Ahí va, Dana. Genial, gracias, Eli. Bueno, buenos días a todos. Soy la licenciada Dana Pérez y conmigo van a estar viendo las causas acerca de la depresión. Para empezar, voy a realizar una breve comparación de la depresión con un iceberg, porque justamente lo que vemos, tanto los educadores como la familia, son síntomas que tienen que ver con las conductas, con las emociones, y estos síntomas y conductas que observamos, tanto en la pérdida de apetito, desinterés, problemas en el aprendizaje, son conductas que muchas veces generan mucho malestar y limitan a los pacientes. Lo que no conocemos cuáles son esos factores desencadenantes. Y acá es lo que vamos a empezar a disertar. Dentro de los factores desencadenantes existen factores individuales y factores grupales o ambientales. Podemos hablar de múltiples causas entonces. Bien. Dentro de los factores individuales encontramos factores genéticos. Estudios científicos han comprobado que aquellos pacientes o personas que tengan antecedentes familiares tienen mayor probabilidad a contraer depresión, y esta probabilidad son 3 veces más grandes que cualquier individuo de la población. A su vez, dentro de los factores individuales está la etapa evolutiva de la preadolescencia o adolescencia. Es una etapa vulnerable en donde atraviesan muchas situaciones estresantes y hay una prevalencia en esta etapa evolutiva de un 2% de contraer la depresión. En este momento de la preadolescencia es igual en ambos sexos, tanto en varones como en mujeres, pero después en la adolescencia se empieza a ver que hay una mayor prevalencia en las mujeres, donde de cada un hombre va a haber 2 mujeres que contraigan la depresión, y esta prevalencia también va a empezar a aumentar. Ya no es un 2% de la probabilidad de que tengan depresión, sino que va a ser de entre un 4 a un 8%. Luego en la pubertad ya aumenta mucho más. De cada 2 hombres o varones va a haber 4 mujeres que puedan llegar a contraer la depresión. Otro de los factores individuales es el biológico. Y acá hablamos de cambios. El cerebro depresivo no funciona al 100% y tiene cambios estructurales y también funcionales. Este es un cerebro sano, que acá se ve que está funcionando, tiene mucho color, y esto nos permite identificar que un cerebro sano o no depresivo funciona al 100% de manera adecuada. En cambio, un cerebro que es depresivo no está funcionando al 100%, y parte de estas estructuras funcionales, una de ellas es el hipocampo. El hipocampo cumple con la función del aprendizaje y la memoria a corto plazo. Dentro del cerebro no depresivo, el funcionamiento nos permite en este momento aprender en la escuela, poder memorizar, pero en un cerebro depresivo disminuye la sustancia gris entre un 10 y un 15% y termina afectando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. En consulta muchos papás nos comentan que no comprenden por qué los chicos logran jugar con la Play o salir con sus amigos, y al momento de tener que estudiar o hacer la tarea
no quieren. Y acá tenemos que comprender que no es que no quieren, sino que no pueden porque justamente está afectada esta área. Dentro de otra de las estructuras está el lóbulo prefrontal, donde trabajan las funciones ejecutivas. Dentro de ellas se ocupa de la regulación emocional, de la organización y la planificación del pensamiento. Volvemos a lo mismo, a decir que disminuye la sustancia gris. Por eso, al disminuir la sustancia gris, en personas con depresión predomina mucho la inestabilidad anímica y les dificulta mucho poder organizarse y planificar, y todo lo que depende en la vida diaria, como en escolar, está impactado, ¿no? De esta manera. En los cerebros depresivos el lóbulo prefrontal disminuye entre un 15 a un 20% la sustancia gris, y también tenemos cambios en la parte de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que viajan entre neurona y neurona. En un cerebro sano esta sustancia tiene mayor cantidad en comparación con un cerebro depresivo. En el cerebro depresivo disminuye esta cantidad, y parte de estas sustancias tiene que ver con la serotonina y la noradrenalina. La serotonina justamente influye en el apetito y en las emociones, y la noradrenalina afecta el sistema nervioso. También tenemos el cortisol. El cortisol es una sustancia química que se genera a través de la glándula suprarrenal y viaja al cerebro, se aloja en una de las células y afecta en el sistema nervioso. Esta sustancia, al ser afectada en el sistema nervioso, muchas veces genera en las personas un nivel de estrés que genera hipersensibilidad y desencadena justamente ante situaciones estresantes de la vida cotidiana en trastornos depresivos, que muchas veces se ve en clínica junto con el trastorno de la ansiedad. Dentro de los factores individuales, el que nos queda es el psicológico. Actualmente no hay un modelo que explique la depresión infanto-juvenil, pero sí podemos hacer adaptaciones del modelo de la depresión en los adultos. Y uno de los exponentes o precursores es Aaron Beck, que es un psiquiatra estadounidense que continúa hoy por hoy con nosotros, y él lo que nos habla es acerca de un modelo de vulnerabilidad ante el estrés. Él considera que no todas las personas van a sufrir depresión ante situaciones estresantes, y esto tiene que ver justamente con la manera de pensar. Los pensamientos son pensamientos negativos, son pensamientos que tienen características, son breves, de corto tiempo, son autorreferenciales, y él considera que estos pensamientos tienen tres componentes. Es un pensamiento negativo hacia uno mismo, para el mundo y hacia el futuro. Estos pensamientos se van creando con la experiencia de vida y con el aprendizaje que tengamos. Son creencias, estas creencias no nos permiten dudar, porque justamente vienen de hace larga data, y no reconocen que son disfuncionales. Estos pensamientos van a influenciar tanto a las emociones como la conducta, se interrelacionan entre sí, y no importa por dónde empiece, ante una situación que nos genere estrés, como por ejemplo una pérdida de trabajo, muchas veces las personas pueden pensar que no van a conseguir trabajo, que no lo van a lograr, y esto nos genera emociones de frustración, de derrota, y muchas veces la conducta que podemos tener es de evitar encontrar otro trabajo. Es lo que nosotros llamamos un círculo vicioso. Desde el tratamiento terapéutico lo que apuntamos justamente es que estos esquemas disfuncionales o desadaptativos se modifiquen tanto en la conducta, que empiecen a tener una activación conductual, como una manera de pensar distinto. Esta manera de pensar distinto, justamente como decimos que viene desde la infancia, lo que intentamos es modificar su manera de pensar, de cuestionar su pensamiento.
Y por el otro lado tenemos factores ambientales o grupales. Dentro de los factores ambientales se encuentran las causas familiares, ¿no? Los factores dentro del ámbito familiar. Acá se ven muchas situaciones estresantes en cuanto a los conflictos vinculares que pueden ser entre cónyuges por separación, por divorcio, por violencia física o verbal, pero también entre padres e hijos o entre hermanos. Genera mucho estrés cuando hay pérdidas significativas, cuando hay traumas por violencia, y en cuanto a las pautas de crianza, si son poco adecuadas, y acá tiene que ver con negligencias, con sobreprotección, con críticas constantes por parte de los padres o de algún miembro de la familia, y esto lo que va a generar en los chicos muchas veces es baja autoestima, pocas habilidades sociales, y repercute en este estilo de crianza que tengan, y se ha comprobado científicamente en uno de los desencadenantes en niños y adolescentes en depresión. Por último, otro de los factores ambientales que se encuentran son los sociales. Dentro de los sociales existen conflictos interpersonales, situaciones de rechazo en cuanto a los pares, problemas escolares que tienen que ver con la no adaptación a nivel institucional, como también bajas notas académicas, o ser víctimas de acoso y humillación por parte de los compañeros. Pero también lo que se observan es estrés en cuanto justamente a la etapa evolutiva, por cambios hormonales, por la imagen corporal, la estética que tienen que tener. Hay muchos estudios que se realizaron en estos últimos tiempos. Uno de ellos lo realizó la Fundación INECO y junto con el gobierno porteño y UNICEF. Fue el año pasado, y lo que ellos evaluaban era el impacto que generó la cuarentena en la salud mental de adolescentes. Tomaron a 1.005 adolescentes de 12 a 20 años y comprobaron y llegaron a la conclusión que 7 de cada 10 jóvenes mostraron síntomas de ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y baja satisfacción por la vida. Por último, y para terminar, es fundamental comprender que la depresión necesitamos conocer las causas. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es un concepto erróneo, donde la depresión debe ser tratada solamente desde la farmacoterapia, porque la consideran como una enfermedad. Y en realidad tenemos que entender que no es una enfermedad, sino que es un trastorno mental. Y hablamos de trastorno mental por estas causas que les fui mencionando. Hay múltiples causas que desencadenan la depresión, y por eso necesitamos realizar una intervención en conjunto desde la farmacoterapia con las psicoterapias. Pero si la depresión no es una depresión mayor y existe una distimia, como ocurrió en este último tiempo, mucha presión a nivel escolar, no es necesario trabajar desde la farmacoterapia, simplemente con terapias podemos ayudar a los niños y adolescentes. Bueno, muchas gracias y los dejo con la licenciada Elizabeth Montaner. Bueno, muy bien, Dana, excelente. Un segundito que paso yo a compartir. Bueno, es interesante, ¿no? Todo lo que nos vino disertando Dana. Creo que lo central, me quedé pensando en esta palabra enfermedad. En realidad la OMS la declara como enfermedad a la depresión. Más que nada, una cosa fundamental a tener en cuenta es las implicancias, las consecuencias sintomatológicas que se van generando en la depresión. Entonces, empieza siendo un trastorno mental, como bien lo dijo Dana, es un trastorno psiquiátrico y psicológico, pero llega a todas las partes de nuestro cuerpo, con lo cual, en algún momento, esta depresión, que empieza a ser mental, si quieren, y está localizada más en el área del pensamiento y de la conducta y de la emoción, se va insertando en cada uno de nuestro cuerpo. Por eso, ahora vamos a ver cómo es el trastorno del estado de ánimo, cómo más o menos pensar en los posibles diagnósticos y cuáles van a ser las soluciones, qué tratamientos requerimos. Pero la corporidad, el poder llevar adelante, digamos, actividades
donde mejora la postura corporal y la activación emocional en la participación de situaciones sociales, deportivas y artísticas, hace muy bien porque justamente mejora. Y además hay correlatos muy interesantes de los cambios metabólicos que se producen. En los niños, como además están en pleno desarrollo, la hormona de crecimiento queda detenida, entonces generalmente crecen metabólicamente distintos. Por eso también se está como hipotetizando en pensarla en niños que tienen depresiones de primera infancia, como en algunos aspectos también como un trastorno del neurodesarrollo, porque realmente interviene en el desarrollo y lo complejiza, ¿sí? Bueno, ¿qué son los trastornos del ánimo? Cuando ya estamos en depresión patológica, en tristeza patológica, estamos empezando a poder poner este nombre que en los niños siempre va a ser un diagnóstico presuntivo. O sea, más que nunca en la niñez y en la adolescencia siempre el diagnóstico es presuntivo. ¿A qué le llamamos presuntivo? Que es modificable, ¿sí? Y que por suerte es modificable. Y que los aspectos que podemos ver hoy, porque esto pasa un montón, en niños nosotros, por ejemplo, diagnosticamos episodio depresivo, distimia, y a 6 meses de tratamiento el niño está muchísimo mejor, y a veces a 2 meses de tratamiento. Entonces los papás me tienden a mí a preguntar, pero entonces ¿era una depresión? Sí que era una depresión. Que mejore no significa que no lo fuese, ¿sí? Obviamente es un diagnóstico muy complejo, a mí misma como madre me ha pasado, es uno de los peores diagnósticos que pueden entregar acerca de tu hijo, ¿sí? Porque en realidad es muy triste sentir que tu hijo está teniendo una depresión. Esa es la verdad. Uno no lo puede creer, o no puede creer que no haya alcanzado todo lo que se ha dedicado, ¿sí? Porque en general hay una tendencia a considerar que el amor, el afecto, digamos, el compartir debería ser la única causa para la cual no se desarrolle la depresión. Pero como bien les explicó la licenciada Pérez, hay causas biológicas y genéticas, entonces a veces igual sucede la depresión, que van más allá de las ambientales. Trastornos del ánimo. Bueno, hay un trastorno que hoy día el DSM-5, que es un manual diagnóstico, si ustedes están recibiendo tratamientos en este momento, por hijos, digamos, por alumnos, o por algún niño o adolescente con el cual están pensando ahora, tienen y tienen todo el derecho a preguntarle al profesional que los está atendiendo dentro del DSM-5, que es el último manual diagnóstico, que es el que corresponde para nuestra zona geográfica. Hay 2 manuales diagnósticos, CIE-10, que se usa en Europa, y el DSM-5, que se usa en América. Entonces, en este nombre, el nombre de distimia, que hoy ha cambiado a trastorno depresivo persistente. Nosotros la verdad que coloquialmente lo seguimos llamando distimia. Y es como sería como, yo les diría, la antesala de la depresión o del episodio depresivo mayor, ¿sí? Es un estado ahí donde está baja autoestima, donde el niño no, verbalizaciones muy negativas acerca de sí mismo, considera, digamos, que no tiene suerte, que no le va bien, que le sale todo mal. Y en esas sensaciones de pensamiento y de autodiálogo así caído, lo hace estar, digamos, como más apático, más distante, pero todavía no tiene cambios en la alimentación, ni en el sueño, ni ideación suicida, por ejemplo. La distimia es como que es una tristeza, es un gris que corre detrás. Pero hay niños que han estado distímicos desde los 5 años, y por ahí nosotros los empezamos a atender a los 15, y ya se están queriendo cortar o lastimar a los 15, pero vienen como tristes, ¿sí? Así que es muy importante establecer el diagnóstico. El diagnóstico nos permite ordenar el tratamiento y saber cuál va a ser el tratamiento adecuado, si hay que ir a interconsulta psiquiátrica o no, ahora vamos a verlo al final eso. Tener en cuenta los antecedentes familiares. Esto cuesta un montón, los papás tienden a decir, bueno, pero sí, había un tío abuelo, pero no puede ser, pero no lo veíamos, no importa que no lo veías, el tío abuelo se suicidó, bueno, es un antecedente familiar, porque esto corre en genética, ¿sí? Las circunstancias vitales traumáticas, muchas veces los papás nos dicen, no, pero él ni se enteró, pero no puede ser. Bueno, no importa que no se haya enterado coloquialmente, ¿sí? Si hay un trasfondo dramático a nivel familiar, esto se percibe, ¿sí? Se percibe energéticamente, se percibe emocionalmente.
Bueno, la carga genética y el estado de ánimo de padres o familiares, que este es un correlato muy importante. Nosotros acompañamos a niños que tienen padres que tienen estados depresivos severos o, o tienen un trastorno de bipolaridad, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y también que tienen esquizofrenia. Yo tengo casos de niños que tienen padres con esquizofrenia, con episodios delirantes. Entonces, hoy día, todos estos trastornos realmente igual se llevan hiper bien, la gente tiene una calidad de vida increíble. Yo siempre digo, portan un trastorno mental con una salud mental increíble. Entonces ellos se dan cuenta que van a alucinar, se dan cuenta que les viene un periodo de depresión gigante. Entonces psicoeducamos a todos para que se lo vayan explicando a los niños. Por ejemplo, papá se levanta como a la cara, mamá está así, estoy cambiando la medicación, ya me voy a mejorar. Y esto es re importante porque esto amortigua y permite que los niños no se traumaticen, ¿sí? ¿Qué le pasa al niño o a la niña? Siempre tiende a pensar que la causa de las dificultades anímicas de los padres son ellos. Por eso se sienten culpables, se sienten mal, se sienten tristes. Si nosotros ponemos palabras, por ejemplo, mamá está preocupada porque tengo que hacer un cambio laboral y todavía no se dio, o tengo una problemática económica, vamos a ver cómo lo resuelvo. Entonces, sin contar todo, titulo el problema, esto genera una ayuda increíble. Y además, esto hace que los adolescentes también nos titulen los problemas, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con esto? Siempre es interesante respetar la intimidad de nuestros hijos, pero a su vez pedirles explicación de cómo se sienten. Entonces, por ejemplo, les podemos decir, bueno, contame, si no me cuentes detalle de qué pasa con la chica que te gusta, pero decime, estoy afectado, mamá o papá, me siento un poco mal de ánimo porque estoy con una situación social que estoy resolviendo. Entonces, es muy importante también el resguardo, no pedir detalles todo el tiempo, porque si no, nuestro hijo ya tiene 15, 16, 17 y a veces 13, nos saca corriendo y ahí nos llegamos al vínculo y al hablar, ¿sí? Así que es muy importante la comunicación para que podamos entendernos. Y el estado de ánimo de los padres puede generar tremendamente que los niños también aprendan a ser chicos depresivos, ¿no? Porque como que todos lo sienten a queja. Un pacientito, ahora me estoy acordando, que él me decía, yo tengo una queja babosa. Mi edad tenía 6 años, ahora tiene 9. Y me decía, pero mi papá también tiene una queja babosa. Me dibujaba una babosa, ¿sí? Y en ese dibujo, el papá también estaba en un cuadro depresivo, ¿no? Bueno, el suicidio, pensamientos y verbalizaciones y gestos, cartas, redes sociales, autolesión. Todo esto, ideas y conductas para exponerse a peligros. Yo tengo pacientes que me dicen esto, cruzo la calle sin mirar. Esto es una autolesión, ¿sí? No cuidarse, no me di cuenta, tomé demasiado alcohol. Sí, bueno, no importa, si tomo alcohol no me importa, ¿sí? Estamos viendo, esto es dramático, el alcohol en la adolescencia es dramático desde todos los puntos de vista y es importantísimo psicoeducar y ayudar a los chicos a que puedan regularse. Siempre hay que creer las expresiones verbales y gestuales y hay que consultar urgente. Esto es fundamental y por favor, esto quédenselo, porque muchos padres nos hacen la consulta y nos dicen, bueno, porque la verdad es que no sé si creerle o no. ¿Cómo se te ocurre no creerle? ¿Cómo se te ocurre no creer? A ver, ¿qué hay detrás de que mi hijo me engañe o me mienta y manipule? Bueno, un perfil psicopático de personalidad tan grave como un trastorno del ánimo. Así que siempre hay que creerle y siempre hay que ir a un profesional de la salud mental, porque ya se vuelve un psicópata o un depresivo, es un caso grave. Entonces no puedo hacer oídos sordos y tratar de dejarlo bajo la alfombra. Tengo que hacer algo con lo que me está diciendo, ¿sí? Hay algo muy importante. Muchos padres y muchos familiares creen que las ideas de suicidio, y esto más que nada cuando los trastornos del ánimo corren en familia, son evolutivas. No, no son evolutivas. No es esperable que a los 15 años te quieras morir ni matar. Y no es lo mismo morirse o matarse, ¿eh? No es lo mismo. Está el depresivo, el niño o el adolescente que tiende a creer que, bueno, a ver si le viene una enfermedad o a ver si el colectivo lo pisa, y está el que se quiere lesionar.
Las dos cosas son gravísimas, así que les pedimos por favor concientización y accionar a tiempo. ¿Sí? Bueno, y acá sí vamos a dejar el paso a Caro Maldonado. ¿Sí? Caro Maldonado nos va a hablar de evaluación diagnóstica. Ella es la coordinadora del equipo del área de práctica clínica. La práctica clínica es un programa formativo que tenemos hace muchos años en Psicoucar para ayudar a formarse en forma personalizada a los profesionales que quieran formarse en evaluación y diagnóstico. Así que la escuchamos a Caro, que justamente nos va a hablar de eso, evaluación diagnóstica. Hola, buenos días. Bueno, Eri ya me presentó, así que les quería comentar un poco a rasgos generales sobre evaluación diagnóstica en este tipo de trastorno. Sabemos que en este seminario invitamos a todos, a los papás, a profesionales, a educadores, entonces no va a ser una disertación muy técnica, pero sí para que puedan entender la importancia o el porqué dentro de, por ejemplo, la psicología científica, nosotros tomamos este tipo de evaluaciones, que lo que nos va a permitir es poder llegar a tener un conocimiento más profundo de la problemática en un tiempo menor a si nos dedicáramos a explorar el diagnóstico solo a través de la terapia verbal. Bueno, principalmente el diagnóstico de la depresión infanto-juvenil tiene que ser realizado a través de profesionales, ¿no? Es muy común que a los chicos se les diga estás deprimido, o a un adolescente, solo por verlo triste, pero bueno, a partir de todo lo que estuvimos viendo, hay muchos tipos de tristezas, muchos tipos de situaciones que no pueden tener que ver con una depresión o un episodio depresivo mayor, así que es importante que el diagnóstico lo hagan profesionales. Dentro de las profesiones que intervienen, no solo son los psicólogos, sino también los psiquiatras infantiles y los médicos, ¿no? Incluso los pediatras en la edad de la infancia. Muchas veces, dependiendo de los síntomas que pueda observar, generalmente el psicólogo, porque los chicos ya están en tratamiento, pueden solicitar una interconsulta con otras especialidades. En el caso de la parte médica, hay muchos déficits hormonales u otros trastornos como tumores, insuficiencia suprarrenal, que pueden dar como efecto secundario tristeza y depresión. Así que es muy importante que nosotros tengamos seguridad que estamos dentro del trastorno psicológico con causas emocionales, sin que esté siendo un efecto de alguna condición médica. Después, con respecto al modo de evaluación, se hace a través de la entrevista clínica y utilizamos herramientas diagnósticas específicas. El modo en que vamos armando la evaluación va a tener que ver mucho con el nivel evolutivo que tenga el niño, niña o adolescente. No va a ser lo mismo evaluar a un niño con poquito de lenguaje, con poca verbalización, que a un adolescente donde podemos apelar a otros recursos. También en casos de discapacidad intelectual contamos con herramientas o adaptaciones para poder evaluarlo de la misma manera. Dentro de lo que es el diagnóstico no vamos a tomar solamente la información de nuestro paciente, sino también la información de los cuidadores y los educadores del niño. Es muy importante el vínculo que haga el terapeuta con el niño y su familia, porque eso nos va a permitir tener mayores herramientas de registro para poder guiar a las familias acerca de qué es lo que tienen que estar observando en ese niño. Y además, como decía Elizabeth, no siempre el motivo de preocupación de los padres es el mismo de los niños, ¿no? Quizás los padres se acercan preocupados por el fracaso escolar y el niño está preocupado por que se lleva mal con los compañeros, por situaciones de bullying que todavía no puede identificar como bullying. Entonces, nosotros dentro de la consulta vamos a valorar todo, ¿no? La preocupación que traen los padres y también la de los niños, porque va a ser clave para el modo de tratamiento. Bueno, con respecto a algunas de las herramientas de evaluación diagnóstica con las que contamos, principalmente contamos con la historia clínica, ¿no? La historia clínica es un documento que llevamos los psicólogos, donde vamos a ir registrando toda la evolución del problema del niño, ¿no? Nos lo traen en este momento con fracaso escolar, con
ánimo bajo, pero necesitamos de toda la información acerca de cuándo apareció este problema, cómo era el niño previamente, si tuvo alguna aparición brusca o no, este estado de ánimo. Dentro de la historia clínica también vamos a registrar los antecedentes familiares, como decía Elizabeth, es muy importante para nosotros saber si había antecedentes de depresión, de suicidio, de otros trastornos mentales también. Antes por ahí no había tanto diagnóstico, entonces nos dicen sí, había un abuelo que era medio loco o alguna expresión así, pero también nos da una pauta para saber qué carga genética puede tener el nene. Así que eso es importante. También los antecedentes médicos y las pruebas o cualquier cosa que vaya sucediendo en la vida del niño. Después realizamos una exploración psicopatológica. Esto va a tener que ver más con el aspecto, cómo se presenta el niño, ¿no? El aspecto corporal, la postura, el lenguaje, el contacto visual, el modo de relación que tengan en el consultorio, también la forma y el contenido del pensamiento. Tenemos que evaluar si tiene pensamientos de autolesión, ideas de muerte, si considera algún plan o no para hacerse daño. Todas esas son cuestiones que vamos a ir explorando. Además de si presentó alguna vez alucinaciones, si está bien ubicado en tiempo y espacio, todos datos que nos van a ayudar a este diagnóstico diferencial, porque hay muchos trastornos que pueden compartir los mismos síntomas. Entonces, por eso es necesario que podamos distinguir. Después contamos con los manuales diagnósticos. Recién Elizabeth mencionó el DSM-5, ese es el manual diagnóstico que utilizamos, que lo que tienen es una serie de síntomas que deberían aparecer para que la persona califique dentro de ese trastorno. Este tipo de manuales nos proporciona un lenguaje común también para poder interrelacionarnos con las otras profesiones y que el psiquiatra sepa, por ejemplo, a qué nos referimos cuando decimos que el niño presenta depresión mayor. Entonces todos vamos a estar sabiendo que estamos hablando de un paciente con determinadas características. Las escalas y cuestionarios las usamos generalmente para poner a prueba o tener mayores elementos de una hipótesis diagnóstica que ya tenemos, o sea, lo usamos para poder cuantificar el problema, y también nos ayudan a recolectar información específica en un tiempo menor, y sobre todo en adolescentes, que a los adolescentes les cuesta mucho poner en palabras o entender qué les estamos preguntando enseguida, se lo toman a modo de interrogatorio, están muy acostumbrados a que se les hagan muchas preguntas, pero con las escalas y los cuestionarios vamos orientando específicamente a qué es lo que queremos saber. Entonces es más fácil para ellos poderlos registrar. Estas escalas y cuestionarios las utilizamos con los pacientes y también con los padres o con los educadores. O sea, es una herramienta que nosotros tenemos para poder proporcionarle a algún docente, a algún cuidador del niño, que también puede ser una abuela o alguien con el que pase mucho tiempo, y nos ayuda también a ver cómo se manifiesta este trastorno en las otras áreas de la vida, ¿no? Porque puede ser que no se vea de la misma manera en la escuela, como en el hogar, o con los amigos. Así que para nosotros es una información valiosa. Después contamos también con entrevistas estructuradas o semiestructuradas, que generalmente están orientadas a estos manuales diagnósticos, ¿no? A hacer preguntas específicas para tener información acerca de si el niño presenta o no determinados síntomas. Y por último, las guías clínicas. Existen unas guías de excelencia que lo que nos van haciendo es generar recomendaciones a los profesionales acerca de los modos de detección y de los tratamientos que existen con respecto a cada trastorno, y nos informan acerca de cuánta evidencia científica cuentan o no. En el caso, por ejemplo, de la depresión, las guías clínicas recomiendan que el diagnóstico los hagan profesionales que estén formados en la temática, recomiendan que se intente con terapia previo a la psicofarmacología para evaluar la respuesta de los pacientes. Principalmente, bueno, una de las terapias con más evidencia es la terapia cognitivo-conductual, así que sugieren una serie de sesiones previas antes de probar con psicofarmacología. Igualmente son recomendaciones, por eso siempre es importante
importante la valoración del profesional, que se va a ir evaluando el nivel de gravedad que tenga el paciente en ese momento, ¿no? Obviamente en situaciones muy graves o cuando hay un intento de suicidio o un riesgo muy grande, se va a apelar a la farmacología para poder trabajar en esa crisis, ¿no? Hay momentos donde el paciente no está pudiendo trabajar a partir de la terapia. Pero bueno, por eso usamos todos estos elementos que no son algo matemático, sí o sí van a necesitar de la interpretación clínica del profesional o los profesionales. Bueno, por último les quería mostrar un poco cómo se organizan estos manuales diagnósticos para que tengan una idea. Acá les muestro los criterios para un episodio depresivo mayor. El manual clasifica una serie de síntomas que deberían estar presentes, ¿no? Habla de 5 o más de estos síntomas presentes durante las últimas 2 semanas y que representen un cambio en el funcionamiento previo. Por eso les comentábamos la importancia de la historia clínica y cómo vamos registrando la historia de la evolución del problema. Uno de los síntomas tiene que ser ánimo bajo o pérdida de interés. Bueno, con respecto a los síntomas, nos habla de ánimo bajo durante la mayor parte del día, casi todos los días, y en niños y adolescentes se presenta con esta particularidad, ¿no? Que puede darse como un estado de ánimo irritable. Los niños no se suelen deprimir de la misma manera que los adultos. Puede pasar, hay niños muy tristes y que uno identifica fácilmente, y hay otros que no, que externalizan y tienen un estado de ánimo más irritable. Después la disminución importante del interés o del placer en las actividades, casi todos los días. Bueno, vemos un cambio en eso, que ya no le interesa las actividades que está haciendo, no tiene ganas. La baja significativa de peso o no poder aumentar de peso también, no llegar al peso esperado, en niños se suele ver esto. El insomnio o la hipersomnia, ¿no? Dormir todo el día o no poder dormir. La agitación o el retardo, esto también casi todos los días. Estar fatigados, son niños que refieren estar todo el tiempo cansados y no pueden referir muy bien a qué, que es esta fatiga. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad extrema, bueno, estas son también contenidos del pensamiento, cómo se consideran inútiles. Disminución en la capacidad de concentrarse, esto se ve muchísimo en el fracaso escolar, no pueden concentrarse, ponerse a hacer las tareas, y en realidad no pueden concentrarse con nada, no es que se concentran con los dibujitos ni con nada, sino que hay mucha distracción. Pensamientos recurrentes de muerte, y no solo el miedo a morir, que el miedo a morir por ahí se ve en otros trastornos o en otras personalidades, pero esta ideación, ¿no? De que quisiera no estar en este mundo, no me gustaría haber nacido, también se escucha. Tengan o no un plan, ¿no? De decir, bueno, me voy a tirar abajo del tren o no, o que vengan estos pensamientos. Estos síntomas tienen que causar molestias significativas y que se vean en un deterioro en todas las otras áreas, ¿no? En las funciones sociales, en la escuela, bueno, los adultos en la parte laboral. Entonces, estos síntomas empiezan a impactar en algo que antes el chico sí realizaba y no tenía problemas, pero ahora empieza a tener esos problemas. Es importante que este episodio no se atribuya a sustancias u otra condición médica, por eso solemos hacer las interconsultas. Estos episodios no tienen que explicarse por un trastorno de esquizofrenia, esquizoafectivos, alucinaciones, por eso la evaluación previa también y a veces la interconsulta con el psiquiatra. Y la persona no tiene que haber presentado episodios maníacos o hipomaníacos relacionados con sustancias. De que básicamente esta es la información que nos solicita el manual diagnóstico para poder entender que nos encontramos dentro de este diagnóstico. Pero utilizamos todas las otras herramientas que les fuimos comentando para poder arribar. Por eso la evaluación para nosotros es clave, porque dentro de la psicología científica, dependiendo del diagnóstico, va a ser el tratamiento que vamos a administrar. Entonces, poder tener la mayor certeza nos ayuda al correcto abordaje. Bueno, hasta acá por mi parte. Muy bien, Caro, excelente, como siempre, excelente. Bueno, ahora vamos a pasar al área de depresión y aprendizaje, así que vamos a convocar a
Camila Tomasetti, que es psicopedagoga del equipo, y ella nos va a contar un poquito las implicancias que de alguna manera ya imagino que se están imaginando, ¿no? O sea, pero vamos a ver los correlatos propios, cómo cambia el sistema cognitivo y realmente cómo se ve afectada la situación. Por eso esto es re importante a nivel comunitario para padres y educadores, porque tenemos que acompañar a los chicos, ¿no? En estos estados. No podemos quejarnos más de que además no hace las tareas. Ahora vamos a entender por qué no las hace y qué podemos ir haciendo. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien, disfrutando de este webinar tan valioso y tan importante, con tanta rica información. Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que es el correlato entre aprendizaje y depresión, que bueno, igual mis colegas un poco estuvieron comentando. Vamos a ver lo que son las alteraciones cognitivas, ¿sí? Y la depresión. Lo que va a aparecer en relación con el aprendizaje es la velocidad psicomotora va a estar enlentecida, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con todos los procesos motores, ¿no? Que inciden desde a nivel psicológico. Entre ellos va a ser la escritura y la lectura, ¿sí? Va a estar como enlentecido este proceso grafomotor, lo cual va a incidir también en la copia, en la escuela, por ahí van a decir las docentes, no copia, no quiere hacer la tarea, no quiere leer, ¿sí? Y es justamente por esta cuestión. También va a estar afectada la atención, ¿sí? Que es esta capacidad de poder seleccionar cuál es el foco, lo que se quiere prestar atención, y se van a inhibir las demás funciones que no tienen relevancia, ¿sí? Lo que pasa en la depresión es que hay una dificultad para poder inhibir los estímulos distractores, ¿sí? Por estas rumiaciones, por estos pensamientos obsesivos, que van a hacer que no hagan foco justamente en lo que se quiere prestar atención en ese momento, ¿sí? Bueno, la memoria visual también va a estar afectada. La memoria tiene que ver con la capacidad de almacenamiento del cerebro, de poder traer en el momento lo que se quiere usar para un fin, ¿no? Si estamos dando un oral o si estamos dando un examen, el cerebro trae en el momento esta información pertinente que, bueno, en la depresión no se puede hacer volver que esta información esté, digamos, presente en ese momento. Bueno, y las funciones ejecutivas, que obviamente el déficit en las funciones ejecutivas no solo aparece en la depresión, sino en otros trastornos mentales y aprendizaje, como es, por ejemplo, el retraso mental, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros que, bueno, está afectado en varias cuestiones. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas es esta capacidad del cerebro de poder llevar a cabo un objetivo, ¿sí? O una meta. Vamos a decir que el cerebro es como el director, el supervisor de las demás funciones, como el director de una orquesta. De nada sirve tener buenos músicos si el director no está funcionando como tal. Acá ocurre lo mismo, de nada sirve tener una buena inteligencia, ¿sí? Un buen razonamiento, si hay una depresión latente, ¿sí? No se va a poder llevar a cabo esto. Es una cuestión de incapacidad, no de no querer. Bueno, las funciones ejecutivas, bueno, está la planificación, que tiene que ver justamente con planificar, establecer los planes para llevar a cabo ese objetivo que queremos. La inhibición, que contaba un poco esto de poder inhibir los efectos distractores, ¿sí? Y poder seleccionar lo que es pertinente en ese momento. La flexibilidad, sí, que es lo opuesto a la rigidez cognitiva, tiene que ver con esto de poder pensar otras alternativas, ¿sí? Quizás en la depresión aparece esta cuestión de la rigidez cognitiva, que no se puede ver la realidad de otra forma, no se puede ver las cosas de otro lado, entonces hay una incapacidad de la flexibilidad. La iniciativa tiene que ver con esto de, bueno, tengo en mente el plan, quiero hacer esto, bueno, ¿cómo lo llevo a cabo? El poder hacerlo, el ejecutarlo, la acción.
¿sí? Y bueno, la memoria de trabajo y la toma de decisiones, que tiene que ver con poder decidir, que esto está afectado en la depresión. Cuando a una persona depresiva le hacemos elegir, ahí aparece un conflicto psíquico, ¿sí? Que obviamente no está esta incapacidad para poder elegir. El DSM-5, como decían mis compañeras, que es el manual de los trastornos mentales, ¿sí? Que tiene toda la sintomatología para poder diagnosticar, va a decir que las alteraciones cognitivas forman parte de los criterios diagnósticos de los distintos trastornos depresivos, ¿sí? Es decir, que ya la cuestión cognitiva ya es una característica funcional de la depresión, ¿sí? Bueno, hay una investigación que se hizo sobre aprendizaje y depresión que sostiene que es un problema socioafectivo que impide el desarrollo integral del aprendizaje, ¿sí? Y los síntomas visibles que van a aparecer en la escuela es la apatía o falta de interés, el bajo rendimiento escolar, sí, que van a aparecer malas notas, el entregar en blanco, el no querer hacer las tareas, las actividades, lentificación en los procesos de pensamiento, por ahí haces preguntas y se quedan pensando, no responden, no prestan atención, desmotivación, tanto en el recreo, ¿sí? El no querer jugar, el no querer participar de actividades escolares, el no querer ir a los cumpleaños también, y la inadaptación escolar, ¿sí? Tampoco pueden socializar con sus compañeros, compartir lo que les pasa. Bueno, y me pareció importante, armé estos tips de intervención, ¿sí? Para el aprendizaje de personas con depresión. ¿Qué pasa si somos docentes, si somos padres, y el niño es diagnosticado con depresión, ¿sí? En principio, comunicación con el profesional de la salud mental que asiste a la persona con depresión, que es psicólogo o psiquiatra, ¿sí? No apurarlo en el momento de realizar las tareas, darle su tiempo, porque dijimos justamente que anatómica y funcionalmente está comprobado que hay una lentificación en los procesos de pensamiento, ¿sí? Es una incapacidad, no se puede, no es que no se quiere, entonces darle su tiempo. Alentarlo por algo bien realizado, ¿sí? Quizás los padres o los docentes dicen, bueno, pero no hace nada bien. No importa, lo mínimo, sea que borró el pizarrón, sea que le prestó una goma al compañero. Bueno, alentarlo, ¿sí? Porque es algo que cuesta mucho salir de ese estado de depresión. No presionarlo ni forzarlo a tomar decisiones, porque dijimos que estaba esta incapacidad de poder tomar decisiones. Para este déficit de las funciones ejecutivas, utilizar agendas, ayudas memoria, ¿sí? Para poder ayudarlos a organizarse. Y poder armar en la escuela, o quizás en la casa, los intereses y gustos que solía tener esa persona. Si le gusta la música, bueno, incluir un poco de música. Ahora en las escuelas se está implementando, en algunas escuelas, el tema de poner una música de fondo mientras se está realizando las actividades, o realizar actividades para poder incluir a la persona con depresión. Bueno, y por último, me parece fundamental el respeto, ¿sí? de la patología, ¿sí? La empatía, poder ponerse en el lugar de esa persona con depresión, comprensión, porque hay mucha gente que dice, no, pero él está así porque quiere, y no, la realidad es que no se puede, por todo lo que estuvimos comentando. Y bueno, que nadie elige tener depresión. Así que bueno, eso es todo. Muy bien, Cami. Gracias. Excelente. Excelente, muchas gracias. Bueno, importante a tenerlo presente, a tenerlo, digamos, atentos. Sí, la verdad es que no recomendamos que si el paciente no tiene un caso tan grave como para la internalización, que no deje, que no suspenda lo escolar, ¿no? Me quedé pensando mientras la escuchaba que en la medida en lo posible no se suspende lo escolar, porque justamente necesitamos como permitirle que se vaya activando, a veces si fuera necesario algunos días. Hay algunas temáticas que también fui como anotando para recordar, decirles que son particulares antes de hablar del tratamiento, que es que en general el adolescente deprimido sigue teniendo algunos amigos, y esto también es un indicador de diferencia con el adulto depresivo.
Cuando el adulto depresivo en general se aísla, el adolescente deprimido no se tiende a aislar tanto, hay algunos que se aíslan, pero tienen algún que otro referente y en general ellos van como de la mano con otros depresivos, con otros chicos que les pasen problemáticas similares. También van noviando, o sea, a veces se arman novios, novias que tienen estos perfiles, ¿sí? En donde se imaginan que todavía se refuerzan más. Así que nada, a considerar ese rasgo muy importante. Bueno, vamos a ir hablando ahora para ir como cerrando toda la presentación y dejando espacio un poquito para escucharlos. Ya el chat lo tenemos hasta ahora respondido para que nos quede un poquito de tiempo para la interacción. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento tiene que ser multimodal, fundamental. Esto es importantísimo. Sin, sin generar en el paciente y en la familia una sensación de desesperación por tantos tratamientos, sí sentir que hay muchas cosas que va a haber que hacer y se pueden hasta subir y bajar algunas modalidades de intervención. Bueno, principalmente hay que comenzar por lo psicológico. Las guías de excelencia, cuando la situación no refiere a un nivel de urgencia, como ven decía la licenciada Caro Maldonado, tenemos que empezar con consultas psicológicas. Hoy día, como estamos atendiendo online por la pandemia, estamos viendo que a veces, debido a la situación, hemos pedido interconsulta psiquiátrica por ahí un poquito antes, justamente para proteger a los niños y adolescentes que vimos en niveles de depresión moderado. Si no, a veces es importante esperar 2 meses por lo menos de tratamiento psicológico con una orientación cognitivo-conductual, y esto es fundamental porque, digamos, hay otras escuelas en psicología, la más tradicional en nuestro país es la psicoanalítica, en Argentina por lo menos, y es fundamental saber que un niño adolescente que está teniendo esta patología, o esperamos o pensamos que la tuviese, si va a asistir a un tratamiento de esa naturaleza, en general no va a mejorar. Podría mejorar en otras áreas vitales, pero en esto es muy difícil porque no hay algo directivo. Entonces, el niño no quiere hablar, no quiere jugar, el adolescente no quiere comunicarse, hoy no nos ponen cámara, por ejemplo. Hay que ir encontrando formas de negociación, pero se imaginan que una intervención psicoanalítica conduciría a dejar al estado de ánimo en ese lugar, ¿sí? Bueno, cognitivo-conductual es una de las técnicas puntuales y que marcan las guías de excelencia como trastorno psicológico probado científicamente, que esto también es importante. El paciente, tanto el paciente como la familia, tiene que considerar y conocer cuáles son los niveles de diagnósticos y cuáles son los tratamientos adecuados para lo que le pasa, ¿sí? La activación conductual refiere a un área muy importante que nosotros hoy día lo hacemos hasta dentro de la consulta. Yo además soy profesora de yoga y a veces pido a los chicos que se paren, que estiren los brazos, que bailen, ¿sí? El otro día, por ejemplo, con un paciente me dijo, bueno, está bien, bailo, pero saco cámara. Bueno, listo, ponemos música, bailamos 5 minutos, ¿sí? Él no quería que yo lo viera, no importa, pero estaba intentando que se mueva, ¿sí? La activación conductual es fundamental, un poco por esto que estamos diciendo. A veces parece que la depresión estuviera acá en la cara, no, la depresión está en el cuerpo. Entonces, si nosotros movemos el cuerpo, empezamos a salir a veces. Y cuando no podemos desde lo cognitivo, porque el paciente, como bien les contaba a Dana, está en una rumiación constante de visión negativa, en donde desde el pensamiento a la emoción a veces es muy difícil moverlo, porque ellos te dicen, por ejemplo, soy un inútil. Y vos le decís, bueno, pruebas de que sos un inútil, y te dice, que repetí el grado, el anterior grado lo repetí. Bueno, en pandemia nadie repitió, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, uno dice, uy, ¿cómo lo saco a este chico de este pensamiento? Y a veces, bueno, vamos a movernos, ¿sí? ¿Qué te puede gustar hacer, ¿sí? Por eso es muy importante en la psicoeducación trabajar en las neurociencias para que los pacientes también comprendan la importancia que tiene el comprender qué les está pasando en el cerebro en este momento, ¿sí? Orientar a los familiares, comunicarnos con la escuela, fundamental. Interconsultas médicas, que en general tiene que ser pediátrica,
tenemos que tener en cuenta la variable endocrinológica, como decía la licenciada Maldonado, a veces hay cuadros que se entrecruzan o tienen la sintomatología depresiva, pero hay una causa más endocrinológica, y también la interconsulta psiquiátrica de ser necesario. Así que ahora les cuento un poquito más con estas fotos de cómo vamos trabajando cada una de estas áreas. Nosotros trabajamos mucho con los chicos psicoeducando y enseñándoles qué pasa con las neuronas, por qué es importante la actividad física, qué pasa. Nosotros les explicamos que son antidepresivos naturales, que así como en algún momento tal vez sea necesario que recurrir a la toma de un fármaco antidepresivo, antes de llegar a eso, hay acciones que podemos hacer, como buscar actividades que nos permitan armarnos nuestros antidepresivos naturales. Y entre ellas, por ejemplo, el deporte disfrutando, ¿sí? Por ejemplo, la natación se ha comprobado que es un deporte sumamente completo, y que podría permitir una mejora en el estado de ánimo. Pero también hay literatura científica interesante que respalda que si vos te quejas y te molestas porque te mojas el pelo y porque tenés frío y porque no querés, no te hace el mismo efecto. Así que cuidado, ¿sí? Si al paciente le gusta dibujar, bueno, hay que dibujar. Si les gusta, por ejemplo, crear un collage, cocinar, hay que encontrarle las vías, ¿sí? Esto es muy importante, tocar un instrumento, hacer música libre. Esto es muy importante porque si no, vamos forzando y generamos tensión y estrés. Estos pacientes, la depresión está alrededor del estrés y de la ansiedad, ¿sí? O sea, siempre el paciente depresivo está estresado. ¿Por qué está estresado? Porque está sobrecargado, todo el tiempo siente que no puede. Este síntoma de fatiga y de cansancio se da todo el tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante acompañarlos. Hacemos análisis funcional de las conductas, los ayudamos a pensar cómo en el comportamiento, por ejemplo, hay antecedentes y hay consecuencias. Si vos te sentás en un examen de logaritmos, una paciente con un episodio depresivo, que ahora está mucho mejor, pero tiene 16 años, y todavía, después de 6 meses de tratamiento y ya con intervención psicofarmacológica, igual está todavía rumiando que es una inútil, que no le salen las matemáticas. Entonces ella se siente a hacer logaritmos así. ¿Se imaginan? O sea, ya de por sí los logaritmos pueden ser complejos, o puede ser que ella no tenga una alta habilidad para las matemáticas. Pero ya si te sentás y en paralelo a tratar de usar tu hipocampo, como les decía Dana Pérez, para hacer los logaritmos, vos te pones a pensar que sos una inútil, no vas a llegar, ¿sí? Entonces les ayudamos a pensar esto. Y esto lo hacemos, compartimos pantalla con los pacientes, yo les pongo un ejercicio de logaritmo y le digo, bueno, escribí los pensamientos que te surgen al lado. Y vemos y los ayudamos a que distingan que cuando esos pensamientos, a veces para no ir directo con los logaritmos, vamos con algo elemental, ¿no? Un problema. Para un paciente de 16 años le ponemos un problema de matemática fácil que podría resolverlo tranquilamente. Entonces le decimos, haz este problema con este tipo de pensamiento que es típico tuyo, yo cuento los minutos de cuánto vos tardás en hacerlo y vemos el registro emocional que sentís. Entonces después el paciente escribe, por ejemplo, me sentí muy molesto, me sentí bien, me sentí que podía, ¿sí? Escribe lo que sintió. Y después le decimos, bueno, ahora escribí todos tus tipos de pensamientos habituales, soy un inútil, no sirvo para nada, soy un fracaso, todo lo que piensa el depresivo. Y después que pensás todo eso, trata de hacer esta división de matemáticas, por ejemplo. El paciente tiende a demostrarse a sí mismo que es la cantidad de pensamientos intensamente negativos que tiene de sí mismo lo que le impide el razonamiento. Esto lo trabajamos práctico, hay que ir a la práctica, porque si no, no sirve el tratamiento psicológico, ¿sí? Bueno, los ayudamos a ir tomando opciones. Cuando van comprendiendo su estructura mental, en algunos pacientitos, no hablamos tanto de bipolaridad, porque es un trastorno complejo, que se esboza el diagnóstico infanto-juvenil. En general, se acompaña de padres, madres o hermanos, figuras cercanas de la familia que tienen también el mismo trastorno. Y en general, cuando el paciente va sintiendo, va comprendiendo su situación mental y cerebral y va aceptando y queriéndose como es,
¿sí? Va tratando de buscar los mejores recursos de sí mismo. Por ejemplo, los pacientes tienen un estado de creatividad muy alto cuando están entrando en un episodio hipomaníaco que podemos manejar y ordenar, y entonces el paciente no queda sin dormir 3 días para escribir un libro, sino que duerme un poco menos porque está un poco arriba, ¿sí? Yo tengo un paciente así de 19 años, que es escritor, ya podríamos decir que es escritor, escribe algo maravilloso lo que escribe, pero bueno, ¿qué pasaba? Él se desestabilizaba cada vez que tenía esta creatividad de escribir, porque no dormía, y a veces ha llegado a dormir 2 o 3 días, durmiendo 2 horas, 3 horas, con lo cual va trabajando para, además de terminar de escribir, armarse un episodio maníaco dramático, en lo cual a veces terminaba internado. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es dosificar esa creatividad para que el paciente pueda escribir, pero mientras pueda cuidar su trastorno mental, ¿sí? Que es fundamental. Así que los ayudamos como a apropiarse de su diagnóstico, a comprenderlo, a saber que además este paciente se llama como se llame y es un hombre mucho más que este trastorno mental. Esto también es importante, no quedarnos con el nombre diagnóstico como ahí como obturador de la vida, sino como facilitador de la intervención, que es fundamental. Así que ayudarlos a ser creativos. La creatividad y la depresión, aunque no lo puedan creer, se llevan bien, porque el paciente cuando está deprimido no es creativo, pero tiene una tendencia a hacerlo. Y nosotros, nuestra gran tarea como terapeutas, es ayudarlo a facilitar esa creatividad que van a traer y que cuando empieza a surgir, wow, es increíble todo lo que puede ir saliendo. Bueno, trabajamos, por ejemplo, hoy les traje Víctor Frank, En busca de sentido, es un libro que puede ayudar mucho. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. El sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Y sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Bueno, estas palabras son de este magnífico, resiliente Víctor Frank, que es un sobreviviente increíble de su historia. Para el que no lo conoce, imagino que casi todos los que están acá lo conocen, pero si no, los invitamos a leerlo. Y este hombre realmente, este psiquiatra, nos da ese reporte con su propia vivencia de que hay que encontrarle un sentido. Entonces, muchas veces, en vez de hostigar y de molestar o de segregar a nuestro hijo o nuestra hija, porque a veces hay familias que tienen un solo integrante con este cuadro depresivo, que no pueden creer cómo lo tienen y qué van a hacer, ¿sí? Ahí vamos, terapia familiar, por favor, terapia familiar. Bueno, a ver, en vez de sufrir, buscar el sentido a este sufrimiento. Por alguna razón toca esto en la vida, ¿no? Ahí ya vamos al área espiritual, cada uno tendrá su visión de por qué, ¿sí? Por Dios, por el destino, por la naturaleza, por el abuelito, qué sé yo. No importa mucho por qué, pero una vez que ya está sucediendo, tengo que encontrarle el mejor sentido, ¿sí? Bueno, acá les traigo una frase de Micaela. No encontraba sentido a mi vida. Ahora siento que imaginar, soñar, que aprender, que qué lugar conocer, qué amigos tener, puede ser el sentido. Me puedo sentir triste sin miedo. Esta es una pacientita que está mejorando muchísimo, 5 meses de tratamiento. Empezó con autolesión, las típicas cortaditas que se hacen las chicas hoy, ¿sí? Y lo que a ella le daba terror era tener miedo. Entonces, antes de tener miedo, se cortaba, ¿sí? Cuando ahora, por eso se los explico, para que se entienda que la idea del miedo y la depresión también están ahí correlacionados, como la ansiedad y el estrés. Para poner un fin a toda esta disertación y dar espacio a los comentarios y a las preguntas, como imaginan: sociabilidad, actividad física, expresión corporal, arte, baile, música, fundamental. Con todas estas variables se lleva distinto el estado de ánimo en el caso de tener una causante biológica o ambiental de depresión. Bueno, muchas gracias y ahora sí, abrimos el espacio de preguntas, de comentarios. El que quiere poner cámara, se siente o quiere hablar, lo hace. Y bueno, muy bien todas las chicas que han disertado excelentemente. Y también tenemos a Belén Bahamonde y a Daniela Rosenmayer, que también son parte de nuestro equipo y que ellas, bueno, colaboraron con
algunas presentaciones en redes que les aconsejamos buscar, como factores de protección en la infancia y qué pasa con el diagnóstico a nivel de impacto familiar, ¿sí? Así que bueno, ahora los escuchamos. A ver, voy a ver el chat, a ver si hay, a ver, dice, alguien ya respondió, muy bien, Caro. Ah, bien, ya están todas respondidas, genial, ¿eh? Qué maravilla este equipo, maravilla, maravilla. Bueno, ¿alguien más nos quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces vamos a ir dejando acá, ¿sí? Acá nos ponen, Fer, felicitaciones, bueno, gracias. El refuerzo siempre hace bien, ¿sí? Les vamos a presentar un sistema de votación, ¿sí? Para ver qué les pareció, ¿sí? Esta temática de lo que hicimos. ¿Ahí lo están pudiendo ver? Sí, se ve. Bárbaro. Así que los esperamos y los convocamos a que voten lo que sientan. Y de paso, Ahí bueno, el que están termine... están habilitados los micrófonos porque alguien quiere hacer una consulta. Ah, disculpen porque tal vez no lo habilité. Sí, puede ser. A ver. Desde participantes los tengo que habilitar, ¿no? A ver. Creo que sí. Espérenme un segundito. Después se le pueden levantar. Ahí entonces ya está, porque ustedes están hablando. Es una prueba de que están Bueno, habilitados, ¿sí? Así que adelante. El que quiera hablar, hable. Están Bueno, haciendo... acá nos dice Vanessa, excelente, muy buena charla, muy concreta, muy buena información, muchas gracias. ¿Qué más? Perdón, Fer está preguntando, pero justo como escribieron otras, Ah, quedó bueno, como entrecortada la pregunta. A ver. bien. Alguien escribió algo sobre adaptación, pero no entiendo bien qué quiso. A El ver. buen rendimiento escolar y la sobreadaptación puede solapar y nos faltará. Ah, y sí, en realidad sí, a grandes rasgos se piensa que, bueno, la problemática de que te vaya todo el tiempo bien y que estés sobreadaptado puede ser un antecedente, ¿sí? O sea, por eso es tan importante yo creo que la variabilidad, así como la variabilidad cardíaca es tan sana para nuestro cuerpo, ¿sí? Tener no siempre la misma pulsación, sino variable, la variabilidad en la vida también, la variabilidad de notas, la variabilidad de amigos, ¿no? Que vos tengas, si vos sacás todo 10, tampoco es que te vas a deprimir siempre, pero puede ser un factor de tensión, ¿sí? Así que no sé si está respondida. A ver, hay varios mensajes más. Siempre es mejor un promedio. Claro, la cuestión es como estuvimos hablando un poco ahora, es la evaluación integral, ¿no? Porque el buen rendimiento escolar y que le vaya muy bien tampoco es de por sí un indicador de trastorno. Sí lo vamos a ver en la evaluación de todas las áreas. Por eso tomamos información de otros cuidadores. Por ejemplo, quizás es un niño que tenga padres muy estrictos, entonces con los padres funcione de una manera, pero con otra persona que lo cuida o en otra área de su vida pueda demostrar que hay alguna dificultad o que eso le está pesando, o incluso mismo en la consulta, ¿no? En la consulta y a través del vínculo con el terapeuta se puede evaluar un poco más si eso está generando un estrés, una angustia, poder llegar a esos estándares. Claro, tal cual. Bueno, lo mismo estaba pensando, yo hago MDR, o sea, tengo la especialidad en esta técnica,
Y esta técnica, si bien se utiliza para trauma, también se utiliza para el rendimiento deportivo o para, digamos, por ejemplo, para cantantes o para músicos, es para aumentar el rendimiento. Y a veces el nivel de sobreexigencia es dramático. Y ahí es donde hay que encontrar el sentido, ¿no? O sea, si está buenísimo, si vos querés aspirar a hacer las cosas mejor, pero si realmente eso va a ser una carga de estrés, de distrés, del estrés negativo, no va por ahí. Tu proyecto de vida tendrá que modificarse. Ahí lo que nos dicen es que generalmente si no hay dificultad escolar, los padres no se preocupan. Sí es una realidad que en el niño el ámbito escolar tiene un peso importante, entonces es el primer lugar que va a llamar la atención, ¿no? Pero sí, siempre fundamental. de la capacidad de registro de los padres. Hay padres que se dan cuenta que su hijo cambió o está distinto a su dinámica cotidiana y consultan, y otros que sí, que se evidencia más en el ámbito escolar, y si todo va bien ahí, bueno, se supone que el niño está bien. Sí, eso es tal cual. Yo tengo casos muy graves con ideación suicida y plan y gesto suicida, ¿sí? Y los padres me argumentan que los chicos están bien porque les va bien en la escuela. ¿Qué pasa con esos chicos? Logran compensar, tienen un nivel intelectual muy alto y logran compensar su falencia, su situación anímica, y en alguna manera el rendimiento escolar se sostiene. Pero esto es casi pensar desde el mundo adulto que si te va bien económicamente estás feliz y no tenés depresión. O sea, qué difícil pensar eso, o sea, no necesariamente, ¿sí? Así que para pensarlo, ¿no? Entre todos. Creo que, bueno, les vamos a compartir, creo que en el chat estamos, ¿no? Por acá las chicas del equipo me están ayudando. Sí, vamos a poner toda esta presentación en el canal de YouTube, así que lo van a poder ver. Y les voy a compartir entonces los resultados de la votación. Acá han votado 21 personas. Bueno, mucho, el 81% dice que cuanto aprendió fue mucho. Y un 19% dice que algo, ¿sí? ¿Te sirvió para tu vida personal? Nada, el 5%, algo el 24% y mucho el 71%. Así que bueno, bien, lindas las encuestas porque de alguna manera la vamos a finalizar, ¿sí? Y vamos a compartir los resultados ahí con ustedes. ¿Ustedes lo están viendo? Les pregunto, pues no estoy Sí, sí. muy ducha con la votación. ¿Muy bien? Sí, sí. Bien. Así que bueno, me parece que está bueno lo que ha pasado, también porque hay algunos nada y algunos muchos y algunos algo, que también vale, ¿no? Y bueno, es muy interesante también que nos cuenten, la charla está dirigida a una población muy grande, entonces queríamos de alguna manera ser representativos de una comunicación académica, científica y clínica, que nuestro fuerte es la clínica, es atender pacientes por día un montón, que pueda llegar a varios, como un modelo de congreso, ¿sí? Pero abierto a la comunidad, que esto es nuevo en perfiles científicos, ¿sí? Y que tanto necesitamos, porque yo me acuerdo como madre, esta amargura que te da que los terapeutas o los profesionales no te terminen de explicar porque consideran que tu rol es de madre o de padre. Estoy hablando de 20 años atrás o 15 años atrás, pero bueno, pasaba y a veces ahora también sigue pasando. Realmente no corresponde, ¿sí? Porque también forma parte de la mejora en la vida y de sentirse con bienestar que vos vayas comprendiendo cualquier tipo de intervención que te van a hacer, ¿sí? Y que de alguna manera, sin conocer todo, vas a tener algún entendimiento. Bueno, si les parece, cortamos acá. No sé si alguien más, por las dudas, quiera participar hablando, porque no han hablado, por ahí alguien quiere hablar. Bueno, entonces sí, muchas gracias, nos dicen acá. Y bueno, un beso grande y buenísimo que hayan estado presentes. Gracias Nos a vemos. todos. Chao, Chao. chao. Chao, gracias. Chao.